Bueno, el dato que hoy día publicó el INE, el IPC en el mes de diciembre cayó un 0,4%, estuvo en línea con lo que nosotros esperábamos. Nosotros también esperamos la caída del 0,4% y algo por debajo de lo que esperaba el mercado. El mercado proyectaba una caída del 0,3%. En términos generales, las tres divisiones que fueron principalmente afectadas, ¿no es cierto? El total de divisiones, de las 12 divisiones, hubo 7 caídas. De esas, la principal fue transporte. Transporte cayó un 1,6%, liderado principalmente por el ítem combustible, ¿no es cierto? Hemos visto las caídas en combustibles durante todo el mes bueno, a fines de noviembre, una vez que se modificó el MEPCO. En diciembre, esperamos que eso también continúe en enero, algo en febrero, quizás empieza a disiparse un poco el efecto, quizás marzo, abril. Eso lideró, ¿no es cierto?, la caída en el ítem, en la división transporte. Junto con eso también tuvimos una caída importante en alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto es importante porque si bien la división cayó un 0,6% en el mes, hay que considerar que si uno analiza todas las divisiones en 2014, fue esta la que tuvo la mayor incidencia. Y finalmente, vivienda y servicios básicos, los que subieron un 0,7%, liderados principalmente por gas por red, que fue el ítem que bajó por tema de políticas comerciales, básicamente, según lo informado por el INE. Si bien los datos estuvieron bastante en línea con lo que esperaba el mercado y lo que esperábamos nosotros, me parece muy relevante el tema de la inflación subyacente. Y ahí quisiera entrar un poco en detalle, porque si uno ve, por ejemplo, indicadores como el IPCX, IPCX1 o el IPC-SAE, que es el que excluye alimentos y bebidas, alimentos y energía, todos aumentaron un 0,3% en el mes, lo que no es menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el fin de año, por ejemplo, el IPCX terminó en un 5,1%, el X1 en 4,6%, el IPC sin alimentos y energía en 4,3%, por sobre el rango meta del Banco Central. ¿Y esto por qué es relevante? Porque quizás lo que nos está diciendo este tipo de datos es que la persistencia inflacionaria, ¿no es cierto?, tras los datos relevantes que tuvimos en septiembre y octubre, con avances de un 1,8% en ambos meses acumulados, estarían teniendo un efecto en la inflación del mes de diciembre y creemos que también podría tener un efecto en los próximos meses. Lo anterior, ¿en qué también se vio reflejado? Por ejemplo, cuando uno analiza bienes transables y no transables. Los no transables crecieron un 0,6% en el mes y los transables, por su parte, cayeron un 1,2%. Todo esto nos hace y nos refleja y nos garantiza, al menos evidencia, que el dato efectivamente es persistencia inflacionaria, es más inercia y creemos que eso es un elemento que no hay que descartar en los próximos meses. El Banco Central estaba trabajando con un escenario similar al que estamos viendo hoy a la fecha, ¿no es cierto? Recordemos que tras el IPOM el Banco Central mantuvo el cejo neutral, no dio a entender que fuese necesario un movimiento adicional en materia de política monetaria, pero hay que considerar que el escenario que hoy día se está planteando en Chile es el siguiente. Tenemos expectativas de precios que son bastante acotadas, ¿no es cierto? La expectativa de inflación, nosotros esperamos un 2%, el consenso está en torno al 2,1, al 2,2%, son acotadas. La actividad no repunta, de hecho todos los indicadores adelantados de actividad no muestran ninguna aceleración de la actividad en lo venidero. En ese escenario creemos que existe espacio para movimientos adicionales por parte del Banco Central en términos de política monetaria. Ahora, ¿qué cosa gatillaría o qué permitiría al final que se implementen estos estímulos? Son dos elementos. Primero, que se materialicen los efectos o las expectativas de corto plazo de inflación negativa. El mercado, nosotros también esperamos una inflación negativa en enero. Creemos que en febrero va a ser probablemente plana, en marzo va a ser más significativa por el ítem de educación. Una vez que se materialicen esos efectos y además el Banco Central pueda desestimar que exista una mayor persistencia inflacionaria en términos de inflación subyacente, entonces probablemente se sienta más en confianza y más que en confianza que exista, que dé uso, ¿no es cierto?, a este espacio para recortes adicionales de PM. Para el mes de enero estamos proyectando una inflación de menos 0,3%, es decir, volveríamos a tener una caída muy incidida por el tema de combustible, ¿no es cierto? Recordemos que tras la modificación del MEPCO en el mes a fines del mes de noviembre, en el mes de diciembre ya vimos el efecto, ¿no es cierto? Fue una caída bastante relevante, por sobre el 10%, creemos que en enero es posible que eso se repita. Ya en el mes de febrero el efecto va a ser un poco menor, va a seguir existiendo probablemente si los precios de los combustibles se mantienen en los niveles que están hoy día. En marzo probablemente esos efectos empiecen a disiparse un poco más y así consecutivamente.